Luis Miguel, el Sol de México, la voz más perfecta que este país ha producido. El niño prodigio que conquistó el mundo antes de cumplir 15 años. El hombre que vendió más de 60 millones de discos, que llenó el Madison Square Garden, que ganó 6 Grammys, que fue amado, adorado, idolatrado por millones, pero que nunca pudo ser una cosa: padre presente, padre amoroso, padre que rompe ciclo que lo destruyó a él. Porque Luis Miguel tuvo padre terrible, Luisito Rey, padre abusivo que lo explotó, que se robó su dinero, que lo golpeó, que lo convirtió en máquina de generar millones sin importar costo emocional. Luis Miguel sufrió esa infancia, lloró esa adolescencia, juró nunca repetir ese patrón, nunca ser como Luisito Rey, nunca hacer sufrir a sus hijos lo que él sufrió. Pero la vida tiene forma cruel de hacernos repetir exactamente lo que juramos nunca repetir. Y Luis Miguel, a pesar de juramento, a pesar de dolor, a pesar de conocer devastación de padre ausente, se convirtió exactamente en eso: padre ausente, padre distante, padre que sus hijos ven más en revistas que en casa. Hoy vas a descubrir verdad completa, verdad que ni serie de Netflix contó completamente, verdad sobre Luis Miguel como padre. Y vas a entender 6 cosas que nadie explica. Primera, ¿por qué hombre que sufrió tanto por padre terrible repitió patrón con sus propios hijos? Segunda, cómo Michelle Salas, su hija mayor, creció sin padre, y cómo eso la marcó para siempre. Tercera, la relación con Araceli Arámbula y por qué terminó en guerra legal brutal. Cuarta, cómo Miguel y Daniel, sus hijos con Araceli, crecieron prácticamente sin ver a padre durante años. Quinta, el momento en que Luis Miguel intentó reconciliar con Michelle y por qué fracasó. Y sexta, por qué hoy, a sus 55 años, Luis Miguel sigue siendo extraño para sus propios hijos. Y cómo esa ausencia repetida genera herida que traspasa generaciones. Porque esta no es historia de celebridad ocupada, es historia de trauma no sanado que se transmite. Es historia de hombre que sabía exactamente cómo no ser padre porque vivió ese dolor, pero que no sabía cómo ser padre porque nunca tuvo modelo. Entonces huyó de responsabilidad, de intimidad, de vulnerabilidad que paternidad requiere, y dejó atrás 3 hijos. 3 personas que llevan su apellido, que heredaron su talento, pero que no heredaron su presencia, su tiempo, su amor incondicional. Y esa ausencia los marca, como marcó a Luis Miguel, como marcará a próxima generación. Si ciclo no se rompe, si alguien no tiene valor de sanar, de perdonar, de elegir diferente. 19 de abril de 1970. San Juan, Puerto Rico. Nace Luis Miguel Gallego Basteri, hijo de Luisito Rey, cantante español mediocre con sueños de grandeza, y Marcela Basteri, modelo italiana hermosa con vida trágica por delante. Desde que Luis Miguel nació, su destino estaba sellado, no por talento, por ambición de padre, porque Luisito Rey vio en hijo algo que nunca vio en sí mismo: oportunidad de fama, de dinero, de vivir vida de lujo que nunca tuvo. Entonces, desde que Luis Miguel tuvo 5 o 6 años, Luisito empezó a entrenarlo, a explotarlo, a convertirlo en producto. Y Luis Miguel tenía talento natural, innegable, voz hermosa desde niño, presencia escénica, carisma. Pero talento no era suficiente para Luisito. Exigía perfección, exigía horas de ensayo, exigía que niño de 8 años cantara en bares hasta madrugada, que niño de 10 viajara meses sin parar, que niño de 11 manejara presión de ser sostén económico de familia entera. Y si Luis Miguel fallaba, si olvidaba letra, si nota salía mal, Luisito lo castigaba, con golpes, con gritos, con humillación pública, convirtiendo infancia en infierno, en entrenamiento brutal, en sacrificio de niñez por dinero, por fama, por ego de padre que vivía a través de hijo. Y Luis Miguel no tuvo infancia, no jugó, no hizo amigos, no fue a escuela normal. Su vida era estudios de grabación, hoteles, aeropuertos, escenarios y control absoluto de Luisito Rey, quien manejaba cada peso que Luis Miguel ganaba, quien tomaba cada decisión, quien lo aislaba de cualquiera que pudiera decir verdad, que aquello no era normal, que aquello era abuso. Entonces Luis Miguel creció creyendo que así era amor paternal, que padre que exige hasta destruirte es padre que te ama, que amor y dolor son mismo, y esa creencia, ese veneno, lo acompañaría resto de vida, dictando cada relación, cada decisión,
cada forma de vincularse. Porque cuando niño aprende que amor duele, busca ese dolor en cada relación futura, o huye de intimidad completamente, para no sentir ese dolor otra vez. ¿Cuántos niños hoy son explotados por padres ambiciosos? ¿Cuántos pierden infancia por sueños de adultos? Comenten si conocen casos. Y en 1982, a los 12 años, Luis Miguel lanzó primer álbum, Un Sol, éxito inmediato. México y Latinoamérica se enamoraron de Niño con voz de ángel. Y Luisito Rey explotó ese éxito al máximo. Giras interminables, presentaciones hasta madrugada, contratos que firmaba sin que Luis Miguel entendiera, tomando porcentajes obscenos, gastando millones en lujos para él mientras Luis Miguel trabajaba como adulto, pero era tratado como propiedad. Y en medio de ese infierno, única luz era Marcela, mamá de Luis Miguel, mujer hermosa, dulce, que intentaba proteger a sus hijos de Luisito, que intentaba darles cariño que padre no daba, que era refugio en tormenta constante. Pero Marcela también sufría abuso de Luisito, golpes, humillaciones, control. Y en 1986, Marcela desapareció. Oficialmente nunca se supo qué pasó, pero rumores, testimonios, sospechas apuntan a Luisito, a que eliminó a Marcela porque estaba haciendo estorbo, porque amenazaba con llevarse a hijos, porque sabía demasiado de negocios turbios. Y Marcela desapareció, dejando a Luis Miguel, a los 16 años, sin madre, sin refugio, solo con monstruo que lo explotaba. Y ese trauma, esa pérdida, quebró algo en Luis Miguel, algo que nunca sanó. Porque no solo perdió madre, perdió única persona que lo amaba incondicionalmente, única persona que lo veía como hijo, no como fuente de ingresos, y quedó atrapado con Luisito, hasta que tuvo poder, dinero, contactos para liberarse. Lo cual pasó en 1992 cuando Luis Miguel, a los 22 años, despidió a Luisito, cortó contacto, lo sacó de su vida, pero daño ya estaba hecho. 22 años de abuso, de explotación, de amor tóxico, de modelo paternal destructivo, grabados en alma, en forma de relacionarse, en incapacidad de confiar, de amar sanamente, de ser vulnerable, porque Luis Miguel aprendió que amor significa control, que padre significa explotador, que familia significa dolor. Entonces, cuando llegó momento de ser padre él mismo, no tenía modelo, no sabía cómo. Y en lugar de buscar ayuda, en lugar de sanar trauma primero, huyó de responsabilidad, de paternidad, de oportunidad de romper ciclo. Y llegamos a 1989. Luis Miguel tiene 19 años, es superestrella mundial, rico, famoso, adulado, y conoce a Stephanie Salas, actriz y cantante mexicana, sobrina de Silvia Pinal, joven, hermosa, talentosa. Se enamoran, o al menos tienen relación intensa, apasionada, y Stephanie queda embarazada. Y cuando le dice a Luis Miguel, su reacción define todo lo que viene: pánico, rechazo, negación. Porque Luis Miguel a los 19 años no está listo para ser padre. Está apenas procesando su propio trauma, apenas liberándose de control de Luisito. No puede manejar responsabilidad de hijo. Entonces hace lo que Luisito habría hecho: huye. No físicamente al principio, pero emocionalmente. Ofrece dinero, mucho dinero, para que Stephanie aborte, para que problema desaparezca. Pero Stephanie se niega, quiere tener bebé, quiere ser madre. Entonces Luis Miguel cambia estrategia, niega paternidad, públicamente. Dice que hijo no es suyo, que Stephanie miente, que busca fama, destruyendo reputación de mujer que amó, protegiendo su imagen, su carrera, su comodidad, a costo de hija que viene en camino. Y 11 de abril de 1989 nace Michelle Salas, hermosa, sana, con apellido Salas, no gallego, no Basteri, porque padre no la reconoce, padre niega su existencia. Y Michelle crece primeros años sin padre, con madre joven luchando sola, con familia materna apoyando, pero sin Luis Miguel, sin visitas, sin llamadas, sin presencia, porque Luis Miguel está ocupado, conquistando mundo, vendiendo millones de discos, siendo el sol de México. No tiene tiempo para hija que nunca quiso, que representa error, que recuerda momento de debilidad. Entonces la borra, de vida, de conciencia, como si no existiera. Y Michelle crece sabiendo que padre más famoso de México es su padre,
viéndolo en televisión, en revistas, en conciertos donde estadios llenos lo adoran, pero nunca la ve a ella, nunca pregunta por ella, nunca envía regalo, nada. Y ese rechazo marca a Michelle profundamente, porque no es que padre esté muerto, o desaparecido, o incapaz. Padre está ahí, visible, exitoso, amado por millones. Simplemente elige no amarla a ella, elige no verla, elige no ser padre, y esa elección duele más que cualquier ausencia involuntaria, porque es rechazo activo. Te veo y elijo ignorarte. Y niña que crece con ese mensaje internaliza algo devastador. No soy suficiente. Si fuera suficiente, papá me elegiría, pero no lo hago. Entonces hay algo malo en mí. ¿Cuántos hijos de famosos viven este rechazo? ¿Cuántos crecen viendo a padres ser cariñosos con fans pero fríos con ellos? Reflexionen sobre eso. Atento, porque situación empeora cuando presión pública obliga a Luis Miguel a reconocer lo obvio. 1996. Michelle tiene 7 años. Pruebas de ADN, presión de medios, demandas legales finalmente fuerzan a Luis Miguel a reconocer paternidad. Firma documentos. Acepta legalmente que Michelle es su hija, pero aceptación legal no es amor, no es presencia. Firma papeles y sigue con vida como si nada cambiara. Michelle ahora tiene apellido gallego, legalmente, pero sigue sin tener padre emocionalmente. Luis Miguel cumple obligación financiera. Envía dinero, mucho dinero, para manutención, educación, todo material, pero nunca envía tiempo. Nunca envía llamada, nunca envía te quiero, porque para Luis Miguel, paternidad es cheque mensual, no relación, no vínculo, no amor. Y Michelle crece en mundo extraño. Tiene dinero, oportunidades, viaja, estudia en mejores escuelas, pero tiene vacío, vacío de padre. Y ese vacío no se llena con dinero, con privilegios, con apellido famoso, se llena con presencia, con amor, con padre que prioriza. Y Luis Miguel nunca prioriza. Siempre hay gira, siempre hay grabación, siempre hay algo más importante que pasar tiempo con hija. Entonces Michelle crece sabiendo que es secundaria, que es obligación legal, no hija amada. Internaliza ese mensaje. Desarrolla herida que la acompañará años. Herida de no ser suficiente, de no merecer amor de padre. Herida que dictará sus relaciones futuras, sus elecciones, su autoestima. Porque cuando padre te rechaza, aprendes a rechazarte a ti mismo. Y Stephanie hace lo que puede. Cría a Michelle con amor, con apoyo de familia Pinal, intentando compensar ausencia de Luis Miguel. Pero madre no puede ser padre, no puede llenar ese vacío. No puede responder pregunta que Michelle hace desde niña, ¿por qué papá no me quiere? Pregunta que no tiene respuesta satisfactoria, porque verdad es dolorosa. Verdad es que Luis Miguel eligió carrera sobre hija, que eligió comodidad sobre responsabilidad, que eligió huir de paternidad, porque le recordaba su propio trauma no sanado. Pero esa verdad es demasiado pesada para niña. Entonces Stephanie miente piadosamente. Papá está ocupado. Papá te ama pero trabaja mucho. Papá piensa en ti. Mentiras que protegen a corto plazo, pero que a largo plazo hacen peor, porque Michelle crece esperando que papá ocupado finalmente tenga tiempo, que papá trabajador finalmente visite, que papá que piensa en ella finalmente demuestre. Y nunca pasa. Entonces esperanza se convierte en dolor, dolor se convierte en resentimiento, y resentimiento se convierte en distancia emocional que Michelle construye para protegerse de seguir esperando amor que nunca llega. Y 2005, algo cambia. Luis Miguel tiene crisis de salud, crisis personal, enfrenta mortalidad, enfrenta soledad, enfrenta vacío que fama no llena, y decide intentar ser padre. Contacta a Michelle, a los 16 años, después de 16 años de ausencia casi total, y le propone verse, conocerse, empezar relación. Y Michelle, que esperó esto toda su vida, acepta, con esperanza, con miedo, con corazón roto, que quiere creer que papá finalmente cambió. Se ven en casa de Luis Miguel. Conversación incómoda, torpe, porque son extraños. Padre e hija que comparten ADN pero no historia, no memorias, no conexión. Luis Miguel intenta. Pregunta sobre escuela, sobre vida, pero preguntas suenan huecas, como entrevista, no como padre genuinamente interesado. Y Michelle responde, educadamente, guardadamente, porque parte de ella quiere abrirse, quiere perdonar, quiere tener padre, pero otra parte sabia, se protege, porque esto puede ser temporal,
Puede ser culpa pasajera. Puede ser que Luis Miguel desaparezca otra vez. Entonces no se entrega completamente, mantiene distancia, protegiendo corazón que fue roto demasiadas veces. Y tiene razón, porque después de algunos meses de contacto esporádico, Luis Miguel vuelve a desaparecer. No dramáticamente, gradualmente. Llamadas menos frecuentes, visitas canceladas, excusas, hasta que comunicación se reduce a felicitaciones de cumpleaños enviadas por asistente. Y Michelle entiende que intento de reconciliación fue exactamente eso. Intento, no compromiso, no cambio real. Solo momento de culpa que pasó, y Luis Miguel regresó a vida cómoda, a vida donde hija es abstracción, no realidad que requiere tiempo, esfuerzo, vulnerabilidad. Y Michelle cierra esperanza, cierra necesidad, cierra parte de ella que quería padre, porque duele menos no esperar que esperar y decepcionar repetidamente. Entonces acepta que tiene padre biológico, pero no tiene papá. Y esa aceptación, aunque dolorosa, es liberadora, porque deja de buscar en Luis Miguel algo que él no puede dar, y empieza a construir vida sin esa expectativa, sin ese vacío esperando ser llenado, construyendo alrededor del vacío, viviendo con él, pero sin dejarlo definirla. Pero historia de Luis Miguel como padre ausente no termina con Michelle, porque Luis Miguel repite patrón, exactamente, con precisión dolorosa, 2 veces más. 2004. Luis Miguel conoce a Araceli Arámbula, actriz mexicana, hermosa, talentosa, estrella de telenovelas. Se enamoran, o tienen relación intensa que parece amor. Y en 2007 nace Miguel, primer hijo de pareja. Y Luis Miguel, ahora con 37 años, tiene segunda oportunidad. Segunda oportunidad de ser padre, de hacer diferente, de romper patrón, de no repetir error con Michelle. Tiene experiencia, tiene recursos, tiene todo necesario, menos voluntad, menos capacidad emocional, menos sanación de trauma propio. Entonces, aunque inicialmente está presente, aunque asiste a nacimiento de Miguel, aunque hay fotos de él cargando bebé, algo familiar empieza a pasar, empieza a distanciarse, empieza a priorizar trabajo, empieza a estar ausente. Y 2008 nace Daniel, segundo hijo con Araceli, y patrón se acelera, porque ahora Luis Miguel tiene 2 hijos pequeños, demandando atención, tiempo, presencia. Y Luis Miguel no sabe dar eso, no aprendió, no sanó. Entonces hace lo que sabe, provee financieramente, generosamente, pero no provee emocionalmente. No está en cumpleaños, no está en primeros pasos, no está en momentos importantes. Está trabajando, está viajando, está escondido en mansión autoimpuesta de soledad, porque intimidad lo aterra, vulnerabilidad lo paraliza, y paternidad requiere ambas. Entonces huye, otra vez, de hijos que lo necesitan, de mujer que intenta mantener familia, de responsabilidad que aceptó, pero no puede manejar. Y Araceli intenta hacer funcionar relación, intenta que Luis Miguel se involucre, pero cada intento termina en pelea, en frustración, en Araceli, rogando que Luis Miguel sea padre presente. Y Luis Miguel sintiendo presión, sintiendo demanda, sintiendo que no puede, entonces se aleja más, hasta que relación se rompe. 2009. Separación, no solo de pareja, sino separación de Luis Miguel de sus hijos, porque cuando relación con Araceli termina, contacto con Miguel y Daniel termina también, casi completamente. Y empieza guerra legal, brutal, pública, donde Araceli pide pensión alimenticia, pide que Luis Miguel cumpla como padre, y Luis Miguel responde con abogados, con tácticas legales, con intentos de pagar mínimo posible, de tener mínimo contacto posible. Y prensa cubre todo. México ve ídolo peleando con madre de sus hijos. México ve hombre que canta de amor eterno, no poder amar a propios hijos, y imagen se daña. Pero Luis Miguel no cambia, porque cambiar requeriría enfrentar trauma, enfrentar dolor, enfrentar que se está convirtiendo en Luisito Rey, no golpeador físico, pero ausente emocional, explotador de hijos para mantener imagen, padre terrible de forma diferente, pero padre terrible al fin. Y Miguel y Daniel crecen, sin padre, igual que Michelle, con dinero, con oportunidades, pero sin Luis Miguel, viendo a padre en noticias, en conciertos donde miles lo aplauden, pero nunca aplaudiéndolos a ellos, nunca en sus juegos de fútbol,
nunca en presentaciones escolares, nunca ahí. Y repiten pregunta que Michelle hizo: ¿por qué papá no nos quiere? Y Araceli, como Stephanie, intenta explicar, intenta proteger, pero no hay explicación que sane ese rechazo. Entonces niños crecen con herida idéntica a que Michelle tiene, herida que Luis Miguel tiene, herida que se transmite generación tras generación, porque trauma no sanado no desaparece, se hereda, se repite, se multiplica, en cada hijo, en cada nieto, hasta que alguien tiene valor de romper ciclo, de sanar, de elegir diferente, y Luis Miguel nunca tuvo ese valor. Entonces ciclo continúa, en Michelle, en Miguel, en Daniel, todos cargando herida de padre ausente, todos buscando llenar vacío, todos repitiendo patrones, a menos que ellos elijan diferente, que ellos sanen, que ellos rompan ciclo, pero esa elección es de ellos, no de Luis Miguel, que perdió oportunidad, que perdió años, que perdió relación con 3 hijos, por miedo, por trauma no sanado, por incapacidad de ser vulnerable, de amar incondicionalmente, de priorizar familia sobre carrera. ¿Cuántos padres famosos abandonan hijos por carrera? ¿Cuántos justifican ausencia con trabajo? Comenten casos que conozcan. Atento, porque peor parte viene ahora. Años de silencio, años donde Luis Miguel vive como si hijos no existieran. 2010, 2011, 2012, años pasando. Miguel y Daniel creciendo, Michelle ya adulta joven, y Luis Miguel ausente, completamente. No hay llamadas, no hay visitas. Contacto mínimo, a través de abogados, de asistentes. Nunca directo, nunca personal. Y niños aprenden a vivir sin él. Aprenden que papá es concepto abstracto, nombre en acta de nacimiento, fuente de pensión alimenticia, pero no persona real. No padre que los ama, que los conoce, que participa en vidas. Y esa ausencia normaliza, se vuelve rutina, se vuelve expectativa, hasta que dolor agudo se convierte en dolor sordo, siempre ahí, pero manejable, porque aprendieron a vivir con él. Y Michelle empieza carrera, modelaje, influencer, construyendo identidad propia, alejada de apellido Gallego, usando más alas. Porque Gallego le recuerda rechazo, le recuerda padre, que nunca fue. Entonces construye vida donde Luis Miguel es irrelevante, donde no lo necesita, donde su éxito es propio, no por él, a pesar de él. Y esa independencia es victoria, pero también es tristeza, porque parte de ella siempre quiso que padre estuviera orgulloso, que viera sus logros, que dijera, esa es mi hija. Pero Luis Miguel no dice nada, no comenta, no reconoce. Entonces Michelle sigue, sin su validación, construyendo vida exitosa, bella, pero con vacío, vacío de padre que nunca se llena completamente. No importa cuánto éxito tenga, cuánta fama, cuánto amor de otros, porque amor de padre es único, y cuando falta, deja marca permanente. Y 2018, Netflix lanza serie Luis Miguel, la serie, y México revive historia de niño prodigio, de Luisito Rey terrible, de Marcela desaparecida, de Luis Miguel víctima, y audiencia llora por Luis Miguel, por trauma que sufrió, por infancia robada, por padre abusivo, pero nadie menciona suficientemente que Luis Miguel hizo exactamente lo mismo, no con golpes, no con explotación financiera, pero con ausencia, con abandono emocional, con negar a hija, con ser padre terrible de forma diferente, pero padre terrible al fin. Y sus hijos ven serie, ven padre siendo víctima, siendo compasivo, siendo entendido, pero ellos son víctimas también, de ese mismo hombre, y nadie los compadece, nadie los entiende, porque Luis Miguel es héroe de historia, no villano, aunque para Michelle, para Miguel, para Daniel, es ambos. Es padre que sufrió, pero también padre que hace sufrir. Y esa complejidad no cabe en narrativa simple, entonces es ignorada. Y hoy, 2025, Luis Miguel tiene 55 años, Michelle tiene 36, Miguel tiene 18, Daniel tiene 17, y relación sigue rota. Luis Miguel ve a Miguel, y Daniel esporádicamente, muy esporádicamente, cumpliendo mínimo legal, mínimo para no ser demandado, pero no más, no porque quiere, porque tiene que. Y niños, ahora adolescentes, ya no esperan más, ya no piden más. Aceptaron que tienen padre biológico, pero no papá, y construyen vidas alrededor de esa ausencia, como Michelle construyó, como generación de hijos de padres ausentes construye, aprendiendo que familia no es sangre,
Es quien está presente, quien elige quedarse, quien ama incondicionalmente. Y Luis Miguel nunca fue eso, para ninguno de tres. Y Michelle, en entrevistas recientes, cuando pregunta sobre padre Surge, responde con diplomacia, con madurez. Dice que no tiene rencor, que entiende que Luis Miguel tuvo vida difícil, que lo perdonó. Pero perdonar no es olvidar, no es reconciliar, es soltar rencor para vivir en paz. Y Michelle vive en paz, pero paz sin padre, paz donde Luis Miguel es extraño que comparte ADN, nada más. Y esa paz, aunque saludable, es triste, porque representa rendición, representa aceptar que reconciliación verdadera nunca pasó, que padre nunca cambió, que años se perdieron, irrecuperablemente. Y lo único que queda es seguir adelante, sin él. Y Luis Miguel sigue cantando, sigue llenando estadios, sigue siendo adorado, pero vive solo, en mansión en Acapulco, alejado, aislado, sin familia real, sin hijos presentes, sin nietos, sin legado familiar, solo con legado musical, que sobrevivirá. Pero legado musical no abraza, no ama, no llena soledad de vejez. Y Luis Miguel eventualmente enfrentará eso. Enfrentará que eligió fama sobre familia, trabajo sobre hijos, comodidad sobre amor. Y cuando esté viejo, enfermo, solo, se preguntará si valió la pena. Si valió sacrificar relación con 3 hijos por mantener imagen, por evitar vulnerabilidad, por no sanar trauma. Y respuesta será obvia: no, no valió, pero será tarde. Como fue tarde cuando intentó con Michelle, como será tarde cuando intente con Miguel y Daniel. Porque tiempo no regresa, infancia de hijos no se repite, oportunidad de ser padre presente tiene fecha de caducidad. Y Luis Miguel la dejó pasar 3 veces, eligiendo cada vez ausencia sobre presencia, miedo sobre amor, trauma sobre sanación. Entonces, ¿qué aprendemos de historia de Luis Miguel como padre? Primero, que trauma no sanado se transmite. Luis Miguel sufrió padre terrible. Juró nunca repetir. Pero sin sanar trauma, sin hacer trabajo interno, repitió exactamente lo que juró evitar, de forma diferente. Pero resultado mismo: hijos heridos, hijos rechazados, hijos que crecen con vacío. Segundo, que proveer dinero no es proveer amor. Luis Miguel dio millones a sus hijos, pagó todo material, pero no dio tiempo, no dio presencia, no dio amor. Y dinero sin amor es vacío, es cumplir obligación legal, no ser padre. Y hijos necesitan padre, no cheque mensual. Tercero, que huir de responsabilidad emocional solo pospone dolor. Luis Miguel huyó de paternidad porque le daba miedo, porque requería vulnerabilidad que no tenía. Pero huir no eliminó dolor, solo lo multiplicó, lo extendió a 3 hijos, que ahora cargan herida, que probablemente transmitirán a próxima generación, si no sanan. Cuarto, que fama y éxito no llenan vacío de familia. Luis Miguel es leyenda, es ídolo, es el sol de México, pero vive solo, sin familia cercana, sin amor verdadero, porque eligió fama sobre familia, y fama no abraza en vejez, no acompaña en enfermedad, no hereda amor, solo hereda dinero, y dinero no cura soledad. Y quinto, que nunca es tarde para cambiar, pero mientras más esperas, más difícil es. Luis Miguel podría intentar hoy, podría buscar a Michelle, a Miguel, a Daniel, podría disculparse, podría empezar proceso de reconciliación, pero mientras más años pasan, más difícil es, porque herida es más profunda, resentimiento más arraigado, y hijos han construido vidas sin él, no lo necesitan más. Entonces, si Luis Miguel quiere relación, tiene que hacerlo ahora, antes de que sea tarde. Antes de que hijos estén tan distantes que reconciliación sea imposible. Pero conociendo patrón, probablemente no lo hará. Probablemente seguirá huyendo hasta que muerte lo alcance. Solo, sin familia, sin hijos que lloren genuinamente, sin legado familiar que importa más que legado musical. Si esta historia te hizo reflexionar sobre paternidad ausente y ciclos de trauma, entonces necesitas ver videos sobre otros padres famosos que fallaron a hijos. José José abandonando hijos en México, Juan Gabriel con hijos que nunca reconoció completamente, Vicente Fernández con hijos bajo control absoluto, patrones que se repiten en familias famosas y familias normales, porque trauma no discrimina. Ausencia paterna no es solo de celebridades, es epidemia, es generación tras generación de padres que no sanan,
que transmiten dolor, que dejan hijos rotos, hasta que alguien rompe ciclo, alguien sana, alguien elige diferente. Suscríbete, activa campanita y comenta. ¿Conoces casos de padres ausentes que repitieron patrón de sus propios padres? ¿Has roto ese ciclo o sigues cargando herida? Porque esta conversación es crucial, es necesaria, es sanadora, porque hablar de trauma es primer paso para sanarlo. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hablan, suficientes personas sanan, próxima generación no cargará estas heridas, no repetirá estos patrones, no vivirá con vacío de padre ausente, sino con plenitud de padre presente, padre sanado, padre que eligió romper ciclo, como Luis Miguel nunca eligió, como Michelle, Miguel y Daniel esperan elegir, para sus propios hijos, rompiendo ciclo que Luis Miguel perpetuó, sanando herida que él nunca sanó, siendo padres presentes que él nunca fue, y en esa elección, honrando dolor que sufrieron, pero no transmitiéndolo, deteniéndolo, aquí, ahora, con ellos, para que próxima generación de gallegos, de Salas, no conozca ese dolor, ese vacío, esa ausencia, sino solo amor, presencia, padre que elige quedarse, siempre.